Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Nos acompaña en este programa. ¿Cómo estás, Gabriel? Un placer tenerte aquí en los estudios. Bienvenido. Hola, Yoli. Muchas gracias. Un placer también para mí estar acá. Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Días difíciles, pero contentos de poder compartir lo que está pasando. Bienvenido, Gabriel. ¿Y cuándo llegaste a Miami? A Miami el domingo. El domingo. ¿Y qué dejas atrás en Israel? ¿Cómo está la situación en Israel? ¿La población tiene esperanzas de que se puede lograr algún tipo de paz duradera? ¿O de que simple y sencillamente está terminando un capítulo en que ha habido mucha violencia, mucha pérdida de vida dentro del Estado de Israel, pero que a lo mejor vienen otros capítulos? ¿Cómo ves tú la cosa? ¿Cómo lo ven los israelíes? Yo creo que en este momento la palabra paz suena muy grande. Estamos después de más de 500 días de la guerra más difícil que ha vivido el Estado de Israel en su historia. Como todos sabemos, comenzó con la masacre del 7 de octubre. Y los israelíes están concentrados en dos cosas principales en este momento. La primera es traer de regreso a los secuestrados, que hasta en este momento quedan 59 secuestrados en la Franja de Gaza en manos de la organización terrorista Hamas. Y la segunda cosa, que no es menos importante, es garantizar que haya más seguridad para Israel después de que termine la guerra. Y eso pasa primordialmente porque la organización terrorista Hamas no siga gobernando en la Franja de Gaza cuando termine esta guerra. Y digamos que ese es el balance que necesitan los israelíes que ocurra, pero dentro de lo que son las negociaciones a veces chocan. Esos dos objetivos se contradicen de alguna forma porque el Hamas, justamente para liberar a los secuestrados, está exigiendo a Israel permanecer en el poder en la Franja de Gaza, está exigiendo a Israel terminar la guerra sin haber cumplido ese segundo objetivo. Y entonces estamos acá teniendo que elegir entre dos opciones, y eso es algo que el mundo no debería aceptar, porque creo que es un interés no solamente de Israel, sino del mundo entero, que una organización terrorista como el Hamas, que vimos las monstruosidades que hicieron, vimos la forma cruel en la que asesinaron a nuestros seres queridos, no deberían estar gobernando y oprimiendo a 2 millones de personas en la Franja de Gaza. Ahora, en estos momentos está como la expectativa, ¿verdad? Porque está por cumplirse el término de la primera etapa, y cuando se habló de estos acuerdos para que se pudieran liberar a los secuestrados, pues se iba a dividir en varias fases. Y siempre decían, la primera de pronto es importante porque es el comienzo, pero las otras son más complejas. Hay negociadores que están en estos momentos en el Cairo. ¿Qué expectativa hay de que se cumplan las otras etapas de este proceso? Yo creo, Yoli, que ahora hay 3 escenarios posibles en este momento. El primer escenario, que es el preferido por Israel, tendría que decir, es que haya una fase 2 del acuerdo, pero dentro de esa fase 2, Israel está insistiendo, y también con el apoyo en estos momentos de la actual administración estadounidense, está insistiendo en que cuando termine esa fase 2, el Hamas tiene que dejar el poder en la Franja de Gaza y los líderes del Hamas tienen que ser exiliados de la Franja de Gaza. Como decía antes, para nosotros es totalmente inaceptable pensar que después de lo que hizo el Hamas el 7 de octubre, ellos puedan retener el poder de ese lugar. Y tengo que decir, no solamente por el interés de Israel y, como decía antes, de la civilización occidental, sino también por el interés de los propios palestinos. El Hamas tiene 17 años gobernando en la Franja de Gaza, oprimiendo a la población local, limitando la libertad de expresión, asesinando a homosexuales por sus preferencias sexuales, robando los recursos de la Franja de Gaza. Ellos recibieron miles de millones de dólares en ayuda humanitaria, y en lugar de invertirlo en el bienestar de la población de Gaza, lo invirtieron en infraestructura terrorista, en túneles, en armas, en todo lo que ya conocemos. Y por eso Israel exige que, si hay una segunda fase, termine con la salida del Hamas del poder en Gaza. El segundo escenario posible es que se alargue esta primera fase. Hay conversaciones, y al parecer es la más probable, de que simplemente sigamos en esta dinámica que llevamos ya un poco más de un mes, de liberación paulatina de secuestrados, 3 o 4 cada semana, y a cambio que haya un cese al fuego temporal dentro de la Franja de Gaza. Y eso al parecer es lo que va a seguir en las próximas semanas, según las últimas conversaciones. Y la tercera opción, que es la que nadie quiere, que es que se reanude la guerra. La fecha, digamos, de vencimiento de esta primera fase es el 8 de marzo, es decir, no este sábado, sino el próximo. Y si no se llega a un acuerdo para alguno de los otros 2 escenarios, en teoría la guerra se podría reanudar. Definitivamente ya está probado que Israel, para su propia seguridad, no puede convivir con un vecino sanguinario, terrorista como es Hamas. Pero ¿qué pasaría entonces? ¿Quién gobernaría Gaza? ¿Habría una ocupación israelí? ¿Algún tipo de fuerza internacional, cascos azules? ¿Cuál sería la alternativa? Yo creo que en el sentido de lo que Israel no quisiera, está tanto el Hamas, y tengo que decir también la autoridad palestina, porque muchas veces el mundo ve a la autoridad palestina como la entidad moderada dentro de lo que es la sociedad palestina, y lo considerarían un, digamos, gobernante legítimo para la Franja de Gaza,
pero el gobierno de Israel, dirigido por Benjamín Netanyahu, ha dejado claro que tampoco la autoridad palestina es un gobierno adecuado. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la autoridad palestina también promueve el terrorismo. La autoridad palestina, mucha gente no sabe esto, hoy en día le paga recompensas a terroristas por asesinar israelíes. Es decir, un terrorista, por ejemplo, un terrorista que hace un poco más de 10 años asesinó a 5 miembros de una familia, incluida una bebé de 3 meses, la que apuñaló en su cuna. Imagínense la monstruosidad. La autoridad palestina le ha pagado a ese terrorista más de $100.000 en recompensas por asesinar israelíes. No solo recompensas, sino que además en el sistema educativo glorifican el terrorismo y muestran a los terroristas como modelos a seguir. Y por eso Israel dice, tampoco ellos pueden estar gobernando la Franja de Gaza. La alternativa para mí va o a través de una fuerza internacional como los Cascos Azules, aunque experiencias pasadas también en el Líbano no fueron muy positivas en ese sentido. Lo vimos con UNIFIL en el Líbano que no funcionó. Y creo que la opción que está tomando más fuerza es que países árabes, lo que llamamos el eje moderado del Medio Oriente, países como Emiratos Árabes Unidos, como tal vez Arabia Saudita inclusive, puedan participar en el gobierno de Gaza, ayudar a promover la reconstrucción de la Franja de Gaza, porque hoy en día la Franja de Gaza tiene un grave problema de infraestructura, y de esa forma puedan también garantizar que no surjan nuevos elementos extremistas dentro de la franja. Lo que nos llevó a preguntar esa iniciativa que había soltado el presidente de los Estados Unidos cuando estaba en la conferencia de prensa con Benjamín Netanyahu y decía, bueno, nosotros podemos tomar el control de la Franja de Gaza, trasladar a los palestinos a otro lado y construir una serie de resorts. ¿Qué tan viable es eso? Yo creo que viable es muy poco viable. Yo, en mi análisis, me parece que lo que hizo el presidente Trump tuvo una parte muy importante en el sentido de que por primera vez alguien pensó en otra solución, porque llevamos desde la década de los 90 estancados en que la solución pasa por la autoridad palestina, en que la solución pasa por, digamos, que Israel ceda territorio, en este caso no ceder territorio, simplemente dejar las actividades dentro de Gaza, y creo que el presidente Trump comenzó a plantear una alternativa diferente. Digo, es poco viable porque no creo que 2 millones de personas vayan a querer abandonar sus casas, abandonar el lugar donde viven, abandonar lo que ellos consideran su hogar nacional también, pero sí marca un punto de comienzo para una negociación que puede ser diferente. Otra vez, el gran problema que tenemos en el Medio Oriente es que nos enamoramos de las soluciones y no pensamos en el problema. Uh-huh. Y acá hay un problema grave de que la población en Gaza, la mayoría de la población en Gaza, nació o creció estando gobernada por el Hamas. Eso significa que nació o creció bajo un régimen que los adoctrinaba a asesinar judíos. Nosotros vimos, y ustedes también lo conocen, el documental que mostraba las imágenes atroces, el 7 de octubre, un documental que ni siquiera está abierto al público, y nosotros vimos cómo los terroristas de Hamas, al entrar a territorio israelí, asesinaban a nuestros seres queridos, incluyendo niños, incluyendo mujeres, incluyendo ancianos, y los asesinaban con placer, y perdón que sea tan gráfico con esto, y eso pasa porque por 17 años hubo un ente que los estaba deshumanizando a los israelíes, igual que hicieron los nazis durante el Holocausto, y estaban adoctrinando a estas personas en que asesinar judíos era un objetivo legítimo. Y creo que eso es algo que tiene que cambiar y por eso digo, el problema lo conocemos, hay que buscar una solución que pueda dar respuesta a ese problema. Claro, pero y las situaciones con Hamas, ¿no? La organización terrorista, porque si bien es cierto toda la ofensiva que había venido adelantando Israel después del 7 de octubre, cada vez que están liberando algunos de los rehenes, están como tratando de mostrar, pero aquí estamos, no nos hemos ido y eso también ha sido objeto de fricción. ¿Cómo interpretan en Israel eso? Por supuesto. Primero que nada es algo macabro lo que está haciendo el Hamas, utilizando a civiles en su mayoría, en todos en realidad, todos los liberados en las últimas liberaciones fueron civiles, que son civiles inocentes y los están utilizando para su circo propagandístico simplemente para intentar mostrar fuerza y transmitir un mensaje de que ellos siguen en el terreno. No solamente eso, sino que todavía más grave que ese circo es que hoy en día, según el acuerdo del cese al fuego, entran de forma diaria 600 camiones de ayuda humanitaria. Y lo que está haciendo el Hamas es utilizar esos camiones de ayuda humanitaria para reclutar más terroristas. Ellos simplemente reciben el camión de ayuda humanitaria y cuando las familias se acercan a pedirle ayuda humanitaria, el Hamas les pregunta, ¿y ustedes cuántos hijos varones tienen? 2, 3, 4 y cualquier niño varón mayor de 16 años, el Hamas intenta reclutarlo a las fuerzas. Y el que no recluta a sus hijos a las fuerzas del Hamas no recibe ayuda humanitaria. Están jugando con el hambre del pueblo palestino como una herramienta para ellos rearmarse. Y por eso decimos, no va a haber un mejor futuro en la Franja de Gaza si no sacamos a esta fuerza terrorista. Gabriel, mencionaste que la autoridad palestina que gobierna Cisjordania también promueve el terrorismo. ¿Propone el gobierno de Israel en algún momento un cambio de régimen en Cisjordania? Sí, yo creo que el primero que nada, el presidente palestino Mahmoud Abbas, por decirlo en palabras lindas, es una persona bastante mayor. Muy probablemente antes, más temprano que tarde, va a tener que dejar el gobierno por temas de salud o por cualquier otra situación. Y lo que está pasando ahora en la calle palestina es que cuando hacen una encuesta en la opinión pública palestina de quién tiene que ser el próximo gobernante de la autoridad palestina, la persona que está liderando las encuestas por una amplia mayoría es un terrorista
que está en la cárcel en Israel cumpliendo 30 cadenas perpetuas, y esa es la persona que los palestinos quisieran elegir como su próximo líder. Y eso nos lleva de vuelta a todo el tema de lo que ha sido la radicalización y el adoctrinamiento dentro de tanto la Autoridad Palestina como Gaza. Y por eso Israel cree que si queremos regresar al camino de la paz, que es una paz que para poder conseguirla vamos a durar tal vez una generación completa para poder alcanzar eso, tenemos que conseguir un liderazgo palestino alternativo, diferente a lo que integra hoy en día la Autoridad Palestina. Y hay algunos miembros también de la Autoridad Palestina que son mucho más moderados, y esas son las fuerzas que Israel está tratando de promover también dentro de la sociedad palestina. Muy bien, estamos conversando con Gabriel Chocron de Conexión Israel. También vive en Israel, acaba de llegar aquí al sur de la Florida, y estamos hablando de Hamás, ¿no? Pero también está Hezbollah y está, porque los conflictos están en el norte y en el sur. ¿Cómo ves la otra parte? Con el Hezbollah ahora estamos en un cese al fuego un poco más estable, digamos, que el que tenemos en la Franja de Gaza en este momento. Sin embargo, Israel también ahí quiere que lo que pasó hasta el 7 de octubre no vuelva a pasar. Recordemos que el Hezbollah estuvo durante 11 meses, desde el día 7 de octubre en adelante, atacando de forma constante a Israel, disparando misiles. Israel todo el tiempo le decía al mundo: nosotros, Israel, preferimos que haya una solución mediada, una solución diplomática a este conflicto, y que nos ayuden a hacer que el Hezbollah deje de atacar a Israel. El mundo no hizo absolutamente nada para evitarlo. Israel tuvo que entrar en una operación militar bastante intensa por prácticamente un mes y medio, y luego llegamos a este acuerdo del cese al fuego. El actual gobierno del Líbano, que cambió en las últimas semanas, es un gobierno que por ahora se ha mostrado bastante más abierto al occidente, bastante más dispuesto a tomar realmente el control del Líbano, y creo que va a depender de ellos principalmente, porque si ellos ocupan las posiciones militares en el sur del Líbano, donde antes estaba el Hezbollah, se aseguran de que el Hezbollah no baje al sur del Líbano, vamos a poder tener un poco más de estabilidad. Pero de vuelta, Israel no está ya en territorio libanés, menos en algunas posiciones militares pequeñas en la frontera, y por eso depende al 100% del ejército del Líbano, del gobierno del Líbano, y por supuesto del apoyo internacional que puedan tener. Y tenemos tal vez el frente de guerra más importante, que de alguna forma está inactivo en este momento, pero sabemos todos que es el principal frente, que es el frente de Irán. Porque al fin y al cabo todos los que mencionamos, el Hamas, el Hezbollah, los hutíes en el Yemen, otras facciones terroristas, la yihad islámica, todos tienen financiamiento, entrenamiento y armas de Irán, del régimen iraní. Ellos son quienes promueven el terrorismo del Medio Oriente, y además sabemos que están avanzando en su programa nuclear a niveles ya bastante peligrosos para Israel y para la civilización occidental. Y el gobierno de Estados Unidos actual, del presidente Trump e Israel, están teniendo conversaciones bastante intensas de cuál es la opción para garantizar que no haya un Irán con armas nucleares. Y las dos opciones en este momento son o una negociación por un nuevo acuerdo, un acuerdo mejor que el que había anteriormente, o un posible ataque de Estados Unidos y de Israel, o tal vez uno solo de los dos, hacia las plantas nucleares de Irán. Y creo que eso va a terminar de diseñar lo que va a ser el futuro del Medio Oriente. Muy bien. Hay otro componente también en toda esta ecuación, Gabriel, y es la parte política, ¿no? Benjamín Netanyahu, que es una figura bastante polarizante. ¿Cómo están las cosas desde el punto de vista político en Israel? Como decíamos antes, Israel se encuentra realmente en un momento clave en esta elección, especialmente frente a la Franja de Gaza, entre traer de regreso a los secuestrados o garantizar que el Hamas no siga gobernando en la Franja de Gaza. Y la figura de Benjamín Netanyahu polariza también en ese sentido. Las familias de los secuestrados han sido bastante críticas hacia la forma de cómo el primer ministro Benjamín Netanyahu ha llevado las negociaciones, de que no haya traído de vuelta a casa a los secuestrados. Muchos de ellos lamentablemente murieron durante el cautiverio por no haber regresado antes. Y de nuevo hay un poco de división en Israel, pero tengo que decir que más allá de la división, lo vimos también ayer lamentablemente en el funeral de la familia Vivas, el pueblo de Israel en general está bastante unido, y todos estamos de acuerdo en que las dos cosas son igual de importantes: traer de regreso a los secuestrados y también que el Hamas deje de gobernar en Gaza. Lo que también estamos todos de acuerdo es que tenemos que lograr esos dos objetivos, y que el día que termine la guerra tiene que haber elecciones en Israel y tiene que validarse el mandato, sea de Netanyahu o de cualquier otro líder, porque al fin y al cabo Netanyahu era la persona responsable del país cuando sufrimos la peor masacre de nuestra historia, cuando hubo la peor falla de seguridad de nuestra historia. Y por eso también decimos, queremos que haya voto popular, vivimos en una democracia. El día que termine la guerra, queremos que realmente podamos validar quién va a ser nuestro próximo líder. Ese es el gran interrogante, ¿no? El día que termine la guerra. Y además nos acompaña en el estudio Gabriel Chocron de Conexión Israel. Seguimos conversando sobre todos estos temas que están ocurriendo en el Medio Oriente y la política que se está implementando con la nueva administración de Donald Trump. Revivir los acuerdos de Abraham, pero también en el marco, claro, después de lo que pasó el 7 de octubre, todo eso cambia un poco el panorama. ¿Qué expectativa hay en ese sentido también en lo que tiene que ver con los otros países que están en esa región? La realidad es que el 7 de octubre puso una especie de freno en lo que era el proceso de normalización que comenzó con los acuerdos de Abraham en el año 2020, pero yo creo que es inevitable. Es inevitable que de acá hacia el final
del mandato del presidente Trump vaya a haber un acuerdo, los acuerdos habrá mucho más significativos, especialmente con la normalización con Arabia Saudita, porque por un lado es cierto que la región está ahora en conflicto, es cierto que para Arabia Saudita sería bastante difícil en este momento hacer un acuerdo con Israel, que es tal vez el país más criticado en el mundo árabe durante los últimos 500 días, pero también es cierto que esta guerra marcó más que nunca que en el Medio Oriente tenemos dos ejes, dos bandos. El eje gobernado, dominado por Irán, que es un eje que promueve el terrorismo, que promueve la violencia y que principalmente busca crear una situación hegemónica en el Medio Oriente del Islam radical, y el eje en el que está Israel, están los Emiratos Árabes Unidos, está también Arabia Saudita, incluso antes de tener este acuerdo de normalización, que es un eje moderado donde pensamos que es menos importante ver al pasado y pensar todo el tiempo en el conflicto, sino que es más importante unirnos y trabajar por el futuro. Entonces yo creo que ese acuerdo de normalización va a llegar, no es una pregunta si va a llegar, es una pregunta cuándo va a llegar. ¿Y cómo ven la situación en el Líbano? ¿Ha terminado para ustedes la amenaza de Hezbollah? Hay un nuevo gobierno en el Líbano que parece ser más cercano a tratar de por lo menos evitar que sigan ocurriendo conflictos bélicos. ¿Cómo ves la situación en el Líbano? En el Líbano lo que busca Israel es que, como decía antes, el gobierno del Líbano tome el control práctico del asunto, pero hay que entender que Hezbollah está haciendo todos los esfuerzos por recuperar su fuerza. Nosotros en las últimas semanas hemos detectado ya varios intentos de enviar armamento y enviar financiamiento desde Irán hasta el Líbano. Incluso han sido interceptados varios aviones que llevan armamento o financiamiento para el Hezbollah. Y vimos este fin de semana, por ejemplo, el entierro de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, que Israel lo eliminó en septiembre, y ahora fue el entierro cuando estábamos en medio del cese al fuego. Y en ese entierro vimos como el hijo de Hassan Nasrallah decía al público frente a la tumba de su padre, comenzaba a gritar: muerte a Estados Unidos, muerte a Israel. Al fin y al cabo, estos terroristas del Hezbollah y de todas las facciones de las que estamos hablando hasta ahora son terroristas que ven a Israel, ellos dicen, como el pequeño Satán, el primero en el camino a esta hegemonía del Islam radical, pero también ven a Estados Unidos y a toda la civilización occidental como parte del problema. Entonces el gobierno del Líbano es quien tiene que decidir ahora si quiere fortalecer la posición dentro del mundo occidental en el Líbano, o si quiere nuevamente dar pie a que el Hezbollah y estas facciones radicales antioccidentales puedan tomar el control. ¿Qué te trae por Miami a propósito? Mucho trabajo y poder compartir con gente como ustedes la realidad de lo que está pasando en Israel. Claro que está en un momento bastante complejo y difícil, ¿no? Oye, Irán desde hace años se trata de establecer influencia en países de América Latina. ¿Cómo ves la situación a nivel de gobiernos y a nivel también de población, de opinión pública en América Latina respecto a los conflictos en el Oriente Próximo en que está involucrado Israel? Cuando hablábamos de que estos terroristas y también el régimen iraní llaman a la muerte de Estados Unidos, ellos están intentando aplicar en esta región del mundo, en este lado del mundo, lo mismo que aplicaron en el Medio Oriente. Nosotros siempre hablábamos en Israel de que Irán había construido un anillo de fuego alrededor de Israel, porque tenía al Hamas en Gaza, a los hutíes en el Yemen, al Hezbollah en el Líbano, al régimen de Assad en Siria, que tampoco ya no está. Irán está intentando hacer algo muy parecido en América Latina, si nos damos cuenta, con regímenes como el régimen cubano, el régimen de Nicaragua, todo lo que nosotros conocemos. Ellos entienden que la región de América Latina puede ser clave en su lucha contra la hegemonía de Estados Unidos, como ellos la ven, de la civilización occidental, y creo que también en América Latina nos tenemos que despertar. Irán está invirtiendo muchísimo, pero muchísimos recursos en influenciar sobre la población en América Latina. No sé si conocen acá, pero Irán tiene inclusive un canal de televisión en español. Sí. ¿Por qué el régimen iraní tiene un canal de televisión en español? Es el único idioma. Tienen reporteros aquí. Tienen reporteros acá en América Latina, sí. Tienen señal abierta en algunos países. Aquí en Miami. Así es. Y vemos como cada vez más estos regímenes árabes radicales, como Irán, inclusive como Qatar, que se habla poco de Qatar, pero también tiene un papel bastante importante en el conflicto del Medio Oriente, están invirtiendo muchos esfuerzos en, de alguna forma, dar su postura a los jóvenes, en especial en América Latina y en Estados Unidos. Y por ejemplo, Qatar tiene un canal que se llama AJ Plus, que lo tienen también en español, es uno de los pocos idiomas en los que lo tienen, y buscan justamente llevar su narrativa, su visión del mundo, escondida de alguna forma, disfrazada, pero buscan sí ganar el apoyo del mundo para sus pensamientos, que son no realmente muy alineados con lo que es el pensamiento occidental.
Claro, ya se estaba comentando que lo que quiere evitarse es que Irán pueda desarrollar armas nucleares, ¿no? Que ahí está en la mirilla también de las negociaciones, pero no se hablaba también de que el régimen iraní estaba teniendo dificultades económicas. Claro, es que ahora estamos en un punto interesante para poder llevar a un cambio en Irán, porque realmente el régimen iraní está ahora en una crisis económica grave. Ellos, por decirlo en palabras lindas, perdieron todas sus inversiones durante el último año porque ellos estaban invirtiendo miles de millones de dólares en armar al Hamas, en armar al Hezbollah, en armar al régimen de Assad. Eso era parte de su política de Estado y en lo que habían invertido muchos recursos, y de repente en el último año perdieron todos esos assets en el Medio Oriente. Entonces estamos en una posición donde el régimen iraní parece estar un poco más dispuesto a negociar, parece estar un poco más dispuesto a alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, porque entienden que si no lo hacen, su economía simplemente va a colapsar y probablemente el régimen iraní va a colapsar también. Entonces, por eso digo, tenemos las dos opciones: el ataque, digamos, militar a las bases nucleares de Irán, pero la opción preferible, si es con un buen acuerdo, es llegar a un acuerdo. Para Irán es preferible porque les va a salvar su economía, y para nosotros, para Israel, es preferible porque va a detener su programa nuclear. Siria, ¿cómo ves la situación en Siria con la salida de Assad? En primer lugar, ¿le sorprendió a ustedes que después de una guerra tan larga y con el apoyo que había recibido Assad de Irán, que había recibido de Rusia, se montó en un avión y se fue del país? ¿Qué tipo de impacto causó en las esferas gubernamentales de Israel esa noticia? Aquí sorprendió. En Israel, sin lugar a dudas, también sorprendió, pero creo que además de sorprender, Israel actuó muy rápido en consecuencia de eso, y si conocen, Israel tomó posiciones militares estratégicas dentro del territorio sirio, porque entendieron que el momento en que colapsaba el régimen de Assad, que era un régimen muy hostil hacia Israel, también podían venir otros factores, y lo estamos viendo también en el terreno, que podrían ser bastante inestables y podían también usar a Israel como una forma de unificar al pueblo en torno a algo, y por eso Israel tomó posiciones militares estratégicas. Y también en los últimos días han habido bombardeos israelíes en Siria contra posiciones militares que no queremos que caigan en manos de facciones terroristas. Entonces, estamos hablando de un nuevo Medio Oriente. Podríamos decir que el Medio Oriente cambió en los 10 días, y disculpen que sea tan específico, entre el 17 de septiembre y el 27 de septiembre, que son los 10 días desde la operación de los Vipers, la famosa operación de los Vipers contra los terroristas de Hezbollah, hasta la eliminación de Hassan Nasrallah. En el momento en que Israel logró prácticamente eliminar a la organización terrorista Hezbollah, Irán perdió su principal carta en el Medio Oriente. El Hezbollah también, recordemos, apoyó mucho al régimen de Assad en Siria. Cuando hubo la guerra civil en Siria, Assad logró sobrevivir porque terroristas del Hezbollah fueron del Líbano a Siria a combatir junto a él. Entonces, al caer el Hezbollah, al caer la principal carta de Irán en el Medio Oriente, todo fue como un castillo de naipes que simplemente se derrumbó con todo. Un esto. dominó que cayó, bueno, y Rusia, que era lo que la mantenía en el poder, pero hay otro país que juega un papel importante también en esta ecuación, y es Turquía, ¿no? En lo que tiene que ver con Siria. Turquía, lamentablemente, parecido a Qatar, siempre está jugando un juego como con dos caras. Por un lado, Turquía es un país que está en la OTAN, es un país que se muestra moderno, es un país que tiene, digamos, una base nacional liberal relativamente sólida, pero que desde el comienzo de la guerra ha sido bastante radical en sus posiciones, especialmente hacia Israel. Turquía ha recibido a los líderes del Hamas en territorio turco con honores como si fueran los héroes más importantes de este mundo. Entonces, cuando hablamos, y vuelvo siempre al tema base, que para mí es el principal enfoque ahora en la guerra, cuando hablamos de qué va a pasar en Gaza el día después, hay quienes dicen que Turquía puede tomar parte de la reconstrucción de Gaza porque es también una potencia importante, tiene también relativamente una fuerza económica importante, pero nosotros decimos que tampoco el régimen turco puede entrar ahí, porque el día que abrazaron al Hamas, que los consideraron héroes, que los recibieron con honores en su territorio, demostraron que si bien al mundo se muestran como un país más occidental, en su base tienen también una ideología islámica radical. ¿Y Egipto? Egipto es una excelente incógnita, porque Egipto en realidad, nosotros tenemos que recordar en la historia, Egipto estuvo gobernando en la Franja de Gaza desde el año 1948 a 1967, no crearon un Estado palestino, que también eso ya es una pregunta de por sí, ¿por qué no se crea un Estado palestino cuando los propios árabes estaban gobernando en la Franja de Gaza? Y Egipto es un país que tiene mucho interés en seguir siendo parte del mundo occidental de alguna forma, seguir estando cerca de Estados Unidos, seguir estando cerca del apoyo tanto económico como militar que le puede dar a Estados Unidos, pero al mismo tiempo Egipto es un pueblo y un país también que está bastante comprometido con lo que es el destino del mundo árabe. Egipto se considera uno de los líderes del mundo árabe, al fin y al cabo es el país árabe más grande en territorio de toda la Liga Árabe, y no quieren verse como quien se está vendiendo a Estados Unidos y que está traicionando al pueblo palestino. Y por eso en este momento están bastante frágiles las relaciones, especialmente después de lo que dijo el presidente Trump sobre que saquemos a los palestinos de Gaza y algunos de ellos vayan a Egipto. Pero yo creo que al fin y al cabo la paz que se construyó entre Israel y Egipto ahí en la década de los 70 sigue siendo una paz sólida,
principalmente basada no tanto en amor mutuo y que cantamos Kumbaya juntos, sino que tenemos un interés compartido de cuidar la seguridad y cuidar la estabilidad económica en la región. Gabriel, si mal no recuerdo, como parte de las conversaciones que inició Jimmy Carter con el presidente entonces de Egipto, Anwar Sadat, y el primer ministro Menachem Begin de Israel, se planteó la posibilidad de que Egipto de nuevo controlara Gaza. Sadat se negó. ¿Esa sería una opción que pudiera ser rescatada del pasado? Del punto de vista israelí, creo que Egipto sería una excelente opción. Ajá. Del punto de vista egipcio, no. Como decía, Egipto no quiere verse como quien está traicionando a los palestinos, no quiere verse como quien le está quitando la soberanía, si se puede decir, a los palestinos, y por el momento Egipto está bastante reticente a esa idea. Pero sin lugar a dudas que Egipto sería una muy buena opción del punto de vista de su posición militar, de su posición ideológica, de la estabilidad del régimen de Egipto. Y nosotros entendemos que los egipcios tienen, igual que Israel, un interés en que en Gaza no hayan facciones militares armadas, violentas, terroristas como el Hamas, porque ellos tampoco los quieren del otro lado de su frontera. Egipto es un país que comparte una frontera también con la Franja de Gaza. La diferencia entre Egipto y un país, por ejemplo, como Turquía, es que Turquía no comparte una frontera con la Franja de Gaza y no tendría ningún interés real en sacrificar las vidas de sus soldados para evitar que el Hamas vuelva a armarse en la Franja de Gaza. Entonces necesitamos un actor como Egipto que sí esté comprometido con eso, pero de vuelta, depende también de que Egipto quiera. Nadie los va a poder obligar a tomar el control. Ahora, a todas estas organizaciones terroristas que son los proxies que están librando todos estos conflictos, ¿quién los está financiando ahora entonces? Por ahora sigue siendo Irán. Seguimos viendo como hay dinero que va desde Teherán al Líbano. Hay también ayuda incluso al Hamas de Irán que ha llegado a la Franja de Gaza. Pero está sumamente dañado todo eso. Está sumamente afectado el régimen iraní con esto. Y creo que es uno de los logros que podemos decir que tuvo esta guerra. No porque nosotros queremos que el pueblo iraní sufra, porque nosotros sabemos que el pueblo iraní también en su naturaleza no es un pueblo antisemita, no es un pueblo anti-israelí. Simplemente llevan más de 40 años gobernados por un régimen radical que también a ellos los oprime. Pero sí necesitamos que este régimen, el régimen iraní, no tenga los medios para seguir haciendo lo que ellos prometen hacer. Como decía antes, el régimen iraní es de ellos que van en la calle y gritan muerte a Israel y muerte a Estados Unidos. Hace unos meses le preguntaron a Jamenei, el líder supremo de Irán, le preguntaron, ¿por qué ustedes gritan eso? ¿Qué significado tiene? Y él dijo, para nosotros gritar muerte a Israel y muerte a Estados Unidos no es un eslogan, es una política de Estado. Entonces nosotros no queremos que alguien que tiene como política de Estado borrarnos del mapa a nosotros, y a ustedes que están aquí en Miami y en todo Estados Unidos, no queremos que ellos puedan tener los medios para lograrlo. Y parte de eso pasa también por la presión económica. Bueno, hemos estado mencionando varios países, ¿no? Pero nos faltó Jordania, porque el rey de Jordania estuvo aquí, fue uno de los líderes, el primero que recibió del mundo árabe aquí en Estados Unidos, el presidente Trump, y él... conversaron allí, ¿no? Que el papel de Jordania... Y que tampoco quiere más palestinos. Bueno, se llevó 2.000 niños que necesitaban ayuda hospitalaria y todo eso, fue lo que mencionaba. Jordania es un componente interesante, porque Jordania, si nosotros vemos la composición demográfica de Jordania, gran parte de la población jordana es palestina. Sí. Es palestina. También antes hablamos de Egipto, que Egipto tenía control de la Franja de Gaza. Jordania, entre 1948 y 1967, no solamente que tenía el control de Cisjordania, Jordania llegó a anexar el territorio de Cisjordania a su territorio, se lo consideraban parte del territorio jordano, otra vez, sin haber declarado un Estado palestino, sin haber creado un Estado palestino. Entonces Jordania creo que tiene una posición más problemática en ese sentido que Egipto, porque sabe que si toma acciones que puedan ser interpretadas por la población palestina local como una traición, puede poner en peligro, puede desestabilizar al gobierno local de Jordania, y por eso están teniendo mucho cuidado, y creo que ese encuentro con el presidente Trump fue por esa línea. Ellos querían fijar su posición frente al presidente Trump, de que ellos quieren estar con el occidente, quieren ayudar en lo que puedan, pero por otro lado no pueden poner en riesgo la estabilidad de ellos como gobierno por tomar una posición más cercana a Estados Unidos. En pocas palabras, una cosa es lo que se dice al frente de las cámaras y otra cosa es lo que se conversa detrás de las cámaras, ¿no? Oye, y en cuanto a política interna israelí, ¿se tambalea el gobierno de Netanyahu? ¿Pudiera haber un cambio de gobierno en Israel? Y si ocurre ese cambio, ¿qué pudiéramos esperar? El gobierno de Netanyahu entró a la guerra en su peor momento político de la historia de Israel, tal vez, no solo de ellos, sino en general. La política israelí antes del 7 de octubre estaba bastante fracturada, había una crisis social importante, había un tema, una reforma judicial que ellos estaban promoviendo, que la mayoría del pueblo no apoyaba. Entonces ya comenzó en un punto de partida problemático, y por supuesto cuando este gobierno estaba en la cabeza de la peor falla de seguridad de la historia de Israel, eso por supuesto no ayudó. Yo creo que el primer ministro Netanyahu tuvo momentos muy importantes y muy buenos durante la guerra. Hablábamos antes de la operación de los Vipers y todo eso, y eso le ganó bastante popularidad de vuelta dentro del público israelí.
Pero creo que lo importante y lo que todos los israelíes entienden, y lo mencionaba un poco antes, es que se caiga el gobierno ahora o se caiga cuando termine la guerra. No queremos que Netanyahu siga de forma indefinida, queremos que hayan elecciones y que sea validado un nuevo líder. Ahora la coalición actual de gobierno, si uno ve el mapa político israelí, está gobernada por Netanyahu en la cabeza y está con partidos que son, digamos, más de derecha todavía que Netanyahu y partidos religiosos. Entonces es muy improbable que ellos vayan a hacer caer al gobierno porque al fin y al cabo quieren que siga un gobierno de derecha. Entonces yo pienso que no va a haber una caída del gobierno, pero sí creo que pueda haber un cambio en la política israelí cuando haya unas elecciones al final de la guerra. También nos acompaña Gabriel Chocrón. Ricky. Bueno, Gabriel, entonces, ¿cómo ves tú la situación viviendo dentro de Israel? Nosotros, que seguimos las noticias desde lejos, yo, por ejemplo, veo que a pesar de la intensa guerra, a pesar de que definitivamente ha sido descabezada Hezbollah en el Líbano, en Gaza, la dirigencia de Hamas y fuera de Gaza ha sido aniquilada. A mí me inquieta un poco cuando veo estas pseudo ceremonias, estos actos en que entregan a los rehenes injustamente secuestrados, que veo gente de Hamas todavía vestida como militares y dando unos alaridos espantosos. Tal parece que no ha sido derrotada del todo Hamas. Por supuesto que no ha sido derrotado. Igual ellos tienen un método donde ellos quieren mostrar más fuerza de la que tienen porque quieren seguir oprimiendo a la gente de Gaza. Ellos necesitan que la gente de Gaza crea que ellos siguen teniendo el poder, que ellos siguen teniendo ese puño de hierro en la franja de Gaza. Y están, como decía antes, reclutando a terroristas jóvenes. Obviamente no es lo mismo cuando teníamos antes del comienzo de la guerra terroristas que tenían 10 años de entrenamiento, que ahora que están reclutando terroristas de 16 años que están comenzando a ser entrenados. Y eso nos habla de que puede haber también varios años que la Hamas va a necesitar para rearmarse, que por supuesto nosotros tampoco lo queremos. Pero es más un circo que una realidad, en mi parecer, por lo menos en el nivel de fuerza, la comparativa de fuerza entre lo que eran y lo que son hoy. Pero el Hamas también está haciendo algo que a mí en lo personal me preocupa mucho. Yo vivo en Israel, en una zona que queda a 12 kilómetros de Cisjordania, una ciudad que se llama Natania, 12 kilómetros de Cisjordania, y ahorita estamos viendo que justamente en la zona cerca donde yo vivo, en el norte de Cisjordania, están habiendo, digamos, organizaciones. Cuando hablo de organizaciones no me refiero a organizaciones terroristas, sino que están organizando todo tipo de células terroristas dentro de los territorios para atentar contra Israel. Mientras estamos acá hablando, me están llegando de Israel noticias de que hubo un atentado, al parecer un atentado de atropellamiento, justamente en esa zona, no muy lejos de mi casa, la verdad, donde hay 8 personas heridas, de las cuales una en estado grave y 7 personas en estado moderado. Al parecer un atentado que fue combinado atropellamiento, es decir, un terrorista con un auto atropelló a las personas, luego se bajó del auto y apuñaló también a algunas de las personas. Y eso es una realidad diaria de Israel que muchas veces no alcanza las noticias, pues sabemos que hay muchas noticias también que contar, pero nosotros vivimos con eso constantemente. La semana pasada hubo también el día jueves 3 autobuses que explotaron en Israel. Por suerte y milagrosamente explotaron sin pasajeros adentro, tal vez realmente por un milagro de Dios, pero está constantemente este intento de atentar contra nosotros y en los últimos meses más todavía desde Cisjordania por células terroristas, algunas relacionadas con la Hamas, otras relacionadas con la Yihad Islámica Palestina y también hay que decir algunas relacionadas con la autoridad palestina misma, es decir, con el Fatah, el partido de la autoridad palestina, también tiene un brazo armado que también está involucrado en atentados como estos. Qué complejidad hay en la región. Otro de los temas que se ha suscitado después de los ataques del 7 de octubre es el antisemitismo y que se ha estado observando no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. ¿Cómo manejan ustedes ese tema? Es algo que nos preocupa mucho. Tal vez, nosotros hablábamos antes de todos los logros de Israel durante la guerra, con el Hezbollah, con el Hamas. Creo que el único logro que logró el otro bando es justamente dañar la legitimidad de Israel y incitar al antisemitismo en todo el mundo. Hoy en día está viendo una encuesta que se dio la semana pasada de Harvard Harris acá en Estados Unidos. Si tú ves, le preguntan al público de Estados Unidos, ¿a quién apoyas más en el conflicto? ¿Al Hamas o a Israel? Cuando uno ve la gráfica completa, 80% de los estadounidenses apoyan a Israel y 20% al Hamas. Entonces uno lo ve como algo positivo, pero primero es grave que ya hayan 2 de cada 10 americanos que apoyan una organización terrorista. Pero no dijeron Israel o los palestinos, dijeron Israel o el Hamas, y ellos apoyaron al Hamas. Pero más grave todavía es que cuando vamos en los brackets de edad, vemos que entre los 18 y los 24 años hay igualdad. 50% Israel, 50% el Hamas. Es decir, de los jóvenes estadounidenses, la mitad de los jóvenes estadounidenses apoya igual a una organización terrorista que a un Estado democrático. Y ese es tal vez el único logro que tuvo, digamos, el lado anti-Israel en esta guerra. Es algo muy preocupante, porque también sabemos que esos jóvenes de 18 años van a crecer y van a ser los próximos líderes de este país, y eso puede poner en peligro también la alianza entre Israel y Estados Unidos.
Pero creo que lo más grave de todo es que ellos no entienden que están apoyando al bando equivocado. Y soy totalmente abierto en decirlo. Ellos piensan, tenemos una concepción en Occidente donde nosotros queremos siempre apoyar al débil. Y la entiendo. Nosotros todos crecimos con los valores de la Biblia y crecimos con valores que nos dicen que hay que ayudar a la persona que es necesitada. Y ellos piensan que apoyando al Hamas en este conflicto están apoyando al débil. Pero no hay nada más alejado de la realidad. Cuando ellos apoyan al Hamas no están apoyando a los palestinos. Al revés, están apoyando a quien oprime a los palestinos. Es como si yo dijera que para apoyar al pueblo de Cuba estoy apoyando al régimen cubano. No tiene absolutamente ningún sentido. Y sin embargo los jóvenes en Estados Unidos están siendo también llevados a este pensamiento y por eso salen en las calles con banderas de Hezbollah y con banderas del Hamas y llamando a la muerte de los judíos, pero hay que entender que cuando apoyan a facciones terroristas como el Hamas, están yendo en contra de sus valores. Aquí hablaban todo el tiempo de Queers for Palestine, cuando si un queer va a Palestine lo tiran de un tejado, de un techo de una casa. Y tenemos realmente que cambiar este concepto y entender que lo que pasó en el Medio Oriente, lo que pasó el 7 de octubre no es un tema económico, no es un tema de débiles contra fuertes, es un tema de extremismo. No es en el Medio Oriente que la pobreza trajo extremismo, es que el extremismo trajo la pobreza en el Medio Oriente. Muy bien, y con esas palabras... Pues, y quiere mantener esa pobreza. Es más fácil manipular gente pobre. Un pueblo y... los terroristas, los comunistas, todo tipo de ideología malvada ama a los pobres y mientras más pobres mejor porque son más fáciles de manipular. Tal cual. Gabriel, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí. Seguimos usted. Conversando de todos estos temas. Y ojalá que llegue la paz pronto a esa zona, ¿no? Es algo que queremos todos. Y que dure, que sea una paz que dure. Duradera, esa es la clave. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Gracias por acompañarnos. Gabriel Chocrón con nosotros aquí de Conexión Israel.